Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Ahora los invito a darle una checada al tema de conceptos de magnitudes eléctricas. Bienvenidos. Y empezaré por leerles un tipo de definición. Tomémoslo como definición. Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad que podemos medir. En consecuencia, podemos conocer su valor y utilizarlas en varias aplicaciones. Las más importantes son la tensión o voltaje, la intensidad de corriente o corriente, la resistencia y la potencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas y hacer algunos cálculos. Las propiedades fundamentales de la corriente eléctrica son, en primer lugar tenemos el voltaje, representado ahí como una pila. Ya lo habíamos visto en un video anterior que lo denominamos con la letra V, su unidad de medida es el volt, a quien también escribimos con la letra V. ¿Qué es el voltaje? Bueno, pues es la separación de electrones de sus átomos y la fuerza para hacerlo circular a través de un conductor. Este conductor puede ser un cable, puede ser vacío, puede ser agua de mar. Existen diferentes conductores. Y bueno, aquí quien hace la separación adentro de la pila pues son reactivos, se hacen mediante una reacción química. Eso es en este caso específico de la pila. Luego tenemos el concepto de corriente. Aquí vemos nuevamente, la corriente ya lo habíamos visto también. La denominamos con la letra I de intensidad y su unidad de medida es el ampere o amperio o ampere. También le pueden llamar voltio, a quien representamos con la letra A mayúscula. Entonces les decía, mediante una reacción química en la pila se separan electrones de su átomo y luego si ponemos un medio que transporte los electrones desde un polo a otro de una pila, a ese medio se le llama conductor. Y el voltaje o la fuerza que hace la separación también empuja a los electrones a que viajen a través del conductor. Hasta ahí es voltaje. El flujo, ahora sí, el flujo desde que sale el electrón de uno de los polos de la pila, a ese flujo se le llama, o al recorrido que hace el electrón se le llama corriente. Luego tenemos la resistencia, que representamos con la letra R, su unidad de medida es el ohm y su símbolo es la letra omega de la mayúscula del alfabeto griego. La resistencia se define como la oposición que presenta un material al paso de los electrones a través de él. Me gustó mucho este dibujo porque es muy representativo. El ohm o la resistencia está tratando de impedir que la corriente, el ampere, pase aquí a través de este punto, y quien lo empuja es el volt. Es quien hace que el ampere o la corriente pase a través de este punto, aunque la resistencia se opone y trata de impedirlo.
La potencia finalmente pues es la rapidez con que la energía eléctrica se disipa o se convierte en otro tipo de energía. En este caso del foco, la energía eléctrica se convierte en calor y la rapidez con que se disipa en forma de calor, a eso se le denomina potencia. Se representa con la letra P mayúscula y su unidad de medida es el watt. Aquí lo podemos escribir en forma de W mayúscula. Decíamos, no les di la definición de corriente eléctrica, pero bueno, pues estamos a tiempo. Se define como la variación de la carga Q. Ya también en otro video habíamos comentado que la carga la vamos a representar como Q mayúscula y su unidad de medida es el coulomb. Entonces se define como la variación de la carga Q con respecto del tiempo T. Por lo tanto, la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Veamos un ejercicio de manera rápida. Dice, en un tubo de rayos catódicos se mide una corriente de haz de 30 microamperes. Pregunta, ¿cuántos electrones golpean la pantalla del tubo en 40 segundos? Bien, si hablamos de un tubo de rayos catódicos, es algo muy parecido a los cinescopios de los televisores que se usaban antes de las pantallas de plasma o de LED. Entonces antes nada más les llamábamos televisores o televisiones, y lo que vemos es como si fuera un cono acostado y estuviéramos viendo nada más la parte de arriba del cono. Más bien, imaginemos un cono parado con la parte puntiaguda hacia abajo. Entonces, si lo acostamos la parte de arriba, de manera que la parte de arriba quede frente a nosotros, veríamos solamente esa parte. Algo parecido es un cinescopio, y por la parte de atrás, que sería la parte puntiaguda, entra un bombardeo de electrones que al pegar en la pantalla forman la imagen. Algo parecido es el tubo de rayos catódicos. Entonces el haz de la corriente pues son los electrones que viajan al mismo tiempo para pegar en la pantalla. Entonces aquí se nos dice que la corriente de haz es de 30 microamperes. Pregunta, ¿cuántos electrones golpean la pantalla del tubo en 40 segundos? ¿Qué necesitamos hacer para resolverlo? Pues primero tenemos que la fórmula de corriente es igual a carga sobre tiempo, de donde despejamos, y la carga es igual a la corriente multiplicada por el tiempo. Entonces ya tenemos el despeje y ya podemos calcular la carga. Tenemos 30 microamperes por 40 segundos, sustituimos microamperes por su valor multiplicador, entonces es 30 por 10 exponente a la menos 6 multiplicado por 40 segundos. Esto nos da como resultado 1.2 por 10 a la menos 3 coulombs. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Ya en un video anterior está explicado la forma de hacer estas operaciones, incluso qué significa bueno, no precisamente qué significa micro, sino el prefijo y cuál es su equivalente o su equivalencia. Entonces hasta aquí tenemos la carga, pero nos preguntan cuántos electrones, no la carga. Pero la carga nos sirve precisamente para calcular el número de electrones. ¿Cómo los calculamos? Pues dividimos el valor de la carga entre
la carga de cada electrón que habíamos comentado también anteriormente en otro video, que se le llama carga elemental. Entonces dividimos la carga total entre la carga elemental y nos dice que en ese tiempo son 7.5 por 10 a la 15 los electrones que han golpeado la pantalla. Sería algo así como, híjole, 7.500 billones de electrones. Algo así. Espero no equivocarme. Bien, ahora vamos con la resistencia eléctrica. Bueno, esto sí lo habíamos definido. Se define como la oposición ofrecida al flujo de una corriente por un circuito y está dada por resistencia igual a voltaje sobre corriente. Esta fórmula también se conoce como ley de Ohm, que trataremos luego. De esta fórmula se derivan otras dos. Si despejamos la corriente, entonces esta va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. O si despejamos el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. Pasamos ahora al concepto de potencia eléctrica. También ya lo habíamos comentado, la potencia es la rapidez con la cual se pierde la energía eléctrica al transformarse en térmica y se calcula con esta fórmula. Se calcula como P igual a voltaje por corriente. Como el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces la potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. También podemos usar esta otra fórmula equivalente, que es voltaje cuadrado sobre resistencia. Ahí, para llegar a esta fórmula tendríamos que utilizar esta equivalencia: corriente igual a voltaje sobre resistencia. Al multiplicarlo por el voltaje nos queda voltaje cuadrado sobre resistencia. ¿Sale? Y bien, vamos a un ejercicio que nos involucre estas magnitudes. Dice se calienta, dije calentador y dije se calienta, perdón. Se construye un calentador eléctrico aplicando una diferencia de potencial de 110 volts a un alambre de nicromo cuya resistencia total es de 8 ohms. El nicromo es un material. Entonces se nos pregunta, encuéntrese la corriente en el alambre y la potencia nominal del calentador. Aplicamos la fórmula de corriente, dado que tenemos voltaje y resistencia, entonces los sustituimos, los dividimos y la corriente es de 13.75 amperes. Aplicamos la fórmula de potencia, que es voltaje por corriente. Sabemos que el voltaje son 110 volts. Acabamos de calcular la corriente, que son 13.75 amperes. Los sustituimos, los multiplicamos y obtenemos que la potencia disipada es de, o la potencia nominal, le llaman aquí, es de 1512.5 watts. Eso equivale a 1.51 kilowatts utilizando los prefijos. Vamos al inciso B, que aquí por error mío se sigue llamando inciso A. Dice calcule la potencia duplicando el voltaje. Entonces también nos están pidiendo esta parte. Ahora el voltaje, si lo duplicamos, en lugar de ser 110 volts va a ser 220 volts. Y bueno, hay muchas formas de hacer las cosas. Decía por ahí alguien, hay muchas formas de matar pulgas. Una opción es, como solamente nos están pidiendo ya calcular la potencia y no nos piden la corriente, pudiéramos aplicar una fórmula directa para potencia. Sin embargo, bueno, voy a calcular primero la corriente, ¿sale?
Duplicamos el voltaje, lo dividimos entre la resistencia y obtenemos que la corriente es el doble del anterior, 27.5 en este caso. Aplicamos la fórmula de la corriente y la corriente ya no es el doble, sino que se cuadruplica, es el cuádruple o cuádruplo. Entonces 220 volts por la corriente, 27.5 amperes, son 6050 watts. Esto es igual a 6.05 kilowatts, 4 veces la potencia anterior. Entonces si duplicamos el voltaje, la potencia se cuadruplica. Les dije, pudimos haber utilizado directamente esta fórmula, dado que no nos pedían la corriente. Sin embargo, quise hacerlo de las dos maneras. Entonces, si elevamos el voltaje al cuadrado, dividimos entre la resistencia, obtenemos también 6.05 kilowatts. ¿Por qué se cuadruplica y no se duplica? Pues por esto, porque la potencia ya involucra o una multiplicación más. ¿Sale? El voltaje que aquí se duplicó, al duplicarlo equivale a multiplicarlo por 2 y volverlo a multiplicar por ese 2, por eso se está cuadruplicando. Al elevarlo al cuadrado equivale a multiplicarlo por el mismo, que es 2. ¿Sale? Bien, hasta aquí llegamos al final de nuestro tema. Muchas gracias por su compañía, por ver este video. Y pues nada, muchas gracias, hasta luego, un gusto haber estado con ustedes.